Buenas tardes con todos. Nuevamente me siento muy agradecida y contenta de poder compartir con ustedes esta nueva sesión en nuestro curso, que es muy importante y que va, espero, a generar cambios no solamente en la vida de nuestros alumnos, sino también en nuestra vida personal, en la vida de nuestros hijos y en la vida de todos los que nosotros influimos, porque definitivamente todos influimos. Voy a compartirles la cuarta sesión. Ya estamos en nuestra cuarta sesión de Educando en el Amor. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes cómo educar la voluntad de nuestros hijos. El objetivo de esta sesión es conseguir que nuestros hijos sean personas de voluntad fuerte y sana, capaces de querer de verdad. Como ya les dije, ¿no? El objetivo de esta charla no es solamente para que nosotros podamos impactar la vida de nuestros estudiantes, mejorar las relaciones de convivencia con ellos, mejorar sus notas académicas, sino que nosotros también podemos aplicar estos principios para mejorar nosotros mismos y ya vamos a ver por qué. El día de ayer estuvimos hablando, no sé si ustedes recuerdan, acerca de la afectividad, ¿no es cierto? De que el hombre es un ser uno todo, ¿no? Que tiene diferentes esferas. Una área inteligible, de la inteligencia, de la voluntad, otra área de la afectividad, de los sentidos internos, de la sensibilidad externa, una área instintiva, hablamos, ¿se acuerdan? Sobre el instinto de, por ejemplo, de subsistencia, de protegernos de un mal que podría ocasionarnos daño, y del área corporal. El área corporal implicaba tanto el sentido interno como el externo y la parte instintiva, ¿verdad? Y la parte del alma que significaba o comportaba la facultad de la inteligencia y de la voluntad. Pues ayer estuvimos hablando del área que es de la área sensitiva, de la afectividad, que involucra nuestro cuerpo, refiriéndonos a lo biológico, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la facultad superior del hombre. Estas facultades, la facultad superior del hombre está compuesta de la inteligencia y de la voluntad. Y hoy en específico vamos a tratar bastante sobre la voluntad. Entonces vamos a ver que la voluntad es la facultad de naturaleza espiritual cuyo acto es la inclinación apetitiva, inclinación hacia un bien captado por la inteligencia. Ayer también decíamos, para recordar un poco, de que nosotros, todos los hombres desean un bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, ellos creen que un bien es estar con el chico que ellos idealizan como el más maravilloso del mundo, ¿no? No existe un hombre igual que él. Entonces es un bien que ellos desean por su apetito de la afectividad, ¿verdad? Pero la inteligencia, de repente, puede decirles no, porque ese chico es realmente un chico problema, ¿no? Le gustan muchas chicas, tiene malas notas, se comporta muy mal. Entonces, vemos que hay como un diálogo, porque también tenemos que decir de que como somos un todo, todo se va a relacionar. La parte afectiva, la parte imaginativa, la voluntad, nuestros deseos, la inteligencia, ¿verdad? Entonces, el apetito sensitivo es el más básico que desea todas las cosas para satisfacer deseos orgánicos. Si nosotros nos dejamos llevar por estos apetitos que decíamos el día de ayer, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser esclavos de estos deseos que a veces no son correctos para nosotros. Pero si nosotros empezamos a desarrollar la inteligencia y nuestra voluntad, tener una voluntad fuerte, entonces vamos a saber decir en algunas oportunidades no, porque no es lo mejor. No porque sienta que es lo mejor, sino porque realmente es lo mejor. O no, o sí, porque realmente es lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que dicen que hay ciertas personas que tienen una inclinación natural para hacer lo malo, ¿no? Que hay personas que han nacido como si tuvieran una entraña mala, pero la realidad es que la inclinación natural de todos los hombres, de la voluntad, es el bien. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Para una persona
que comete delitos. Yo siendo abogada les voy a poner este ejemplo, ¿no? Para que se entienda más claramente. Hay personas que desde pequeñas se acostumbraron, adquirieron el hábito de coger cosas pequeñas al comienzo, ¿no? Por ejemplo, un borrador, el lápiz del compañero, luego va aumentando, ¿no? En bienes materiales de más costo, ¿no? Como por ejemplo un cuaderno, un libro, y así van hurtando cosas que tienen mayor valor, hasta que cuando ya son jóvenes empiezan a delinquir, ¿no? Son jóvenes infractores. Entonces, ¿por qué es que esta persona, si tú me estás diciendo, me refiero a mí, ¿no? Si tú me estás diciendo que él tiene una inclinación natural de la voluntad en hacer el bien, ¿cómo puede ser esto bueno? En realidad, desde pequeño él creyó de que este era el bien para él. ¿Por qué? Porque de repente era un niño que tenía carencias económicas y no tenía lo mismo que los demás, ¿no? Es un borrador, que ¿Qué aparentemente estás es algo viendo, tan Andy? trivial, tan para nosotros sin importancia, pero para ese niño era importante. Entonces, como no podía obtenerlo como los demás niños, porque su mamá se lo da, porque su papá se lo compra, entonces para él el bien era tener ese objeto y no importaba cómo es que podía obtenerlo, ¿no? En este caso, él aprendió desde pequeño a hurtar. Entonces, la inclinación natural de su voluntad era en apariencia, en su imaginación, ese era el bien, ese objeto, ¿no? Entonces, podemos tener una idea equivocada de lo que es el bien y el mal, pero al final todo hombre va a tener una inclinación de obtener las cosas para un bien propio. No para todas las personas, lo bueno es para mí y para ti. Y ahí el problema de la humanidad, ¿no? De que hay muchas personas que creen que hay cosas que están bien y hay otras cosas que creen que están mal, ¿no? Y ahí entra el área moral, el área ética de las personas, ¿no? Y que también es interna, porque al final el hombre sabe que está bien y que está mal. Cuando un niño, por ejemplo, hace caer un objeto, sabe que está mal, tiene miedo, se oculta, ¿no? Y todas las personas tenemos esa capacidad, ¿no? Del espíritu para saber qué es lo que es correcto o lo que es incorrecto. El detalle está en cómo es que ha sido educado, en qué principios, en qué moral, porque en la medida de que él va adquiriendo el hábito, él va afianzando una conducta. La suma de todos los hábitos van a generar la suma de todos los actos generan un hábito, la suma de todos los hábitos van a formar el carácter de este hombre, cómo se va a conducir en la vida. Entonces, las cosas para todos deberían ser así, ¿no? Las cosas no son buenas porque alguien las quiere, sino que las quiere porque son buenas. Lo vuelvo a repetir, las cosas no son buenas porque alguien las quiere, como en este caso, ese niño quería eso y para él era bueno porque lo quería. En realidad no es así, sino que las quiere porque son buenas. Esto es bueno, entonces eso es lo que yo quiero. Y ahí implica un valor muy importante, que es la libertad, y también en el sentido de que también es una facultad del hombre, ¿no? Todos los hombres tienen libertad, que es la capacidad de autodeterminarse al bien, ¿no? Y para poder obrar en libertad, para podernos autodeterminar nosotros mismos al bien, conducirnos, actuar en lo correcto, necesitamos entrenarnos, ¿no? ¿Por qué está bien? Entonces vamos a tener que analizar y vamos a tener que entrenar estas capacidades intelectuales, ¿no? Desde muy pequeños. Un acto voluntario tiene 3 pasos: la aprehensión del fin y el consiguiente querer el fin, la deliberación y la consiguiente elección, y la ejecución y el correspondiente disfrute. Por ejemplo, en esta imagen a un niño se le presenta la elección entre una fruta y un sándwich. Entonces, el niño va a tener que pensar sobre el fin, ¿no? Si esto que voy a comer es lo mejor, esto que deseo, que entiendo que es bueno, ¿qué es bueno? ¿La manzana o el sándwich que contiene muchos carbohidratos y de repente es algo que no me va a alimentar muy bien? Entonces va a haber una deliberación, una ejecución y al final él se lo va a comer, no va a disfrutar el que él ha elegido porque ha pensado que es bueno. Y esta es una pregunta que
todos, y no solamente nosotros, sino también los papás de los chicos a los que nosotros enseñamos, tenemos ciertas preocupaciones que no son solamente respecto del colegio, sino para su futuro y para todas las decisiones que ellos van a tomar, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres respecto a la educación de sus hijos? Creo que todos quieren que sus hijos saquen buenas notas, que sepan matemáticas, que terminen una carrera, que sepa, ¿no? Que sepa todos estos conocimientos para que él pueda elegir correctamente. El saber es el objetivo y el saber tiene su sede en la inteligencia, ¿no? Pero para saber hay que querer saber. Entonces el objetivo debería estar centrado en el querer, porque hay muchos niños que tienen todo, y esto es algo que se repite y que repetimos todos en general, ¿no? Si tienes todo y lo único que tienes que hacer es estudiar, ¿por qué no estudias? ¿No? Hay muchos papás que les preguntan a sus hijos, ¿no? Ya desesperado, no tienes que trabajar, mira a los niños que venden golosinas en la calle, y aun cuando están en esa situación, ellos se esfuerzan para estudiar, y tú que tienes todo, que no te falta nada, ¿por qué no quieres estudiar? Y ahí está la palabra, el querer, ¿no? El objetivo debe estar centrado en que él quiera. Pero ¿cómo es que él va a querer? Y también tendremos que preguntarnos qué queremos que quieran nuestros hijos. Ningún padre va a querer el mal para sus hijos, ¿no? Tendría que ser una persona realmente trastornada o con muchos problemas para querer un mal, ¿no? Pero en general, nosotros queremos que nuestros hijos quieran, que quieran estudiar, que quieran ser constantes, que quieran ser ordenados, que quieran ser obedientes, que quieran ser responsables, ¿no? La persona, pero ¿qué es lo que me va a llevar al querer? Precisamente de lo que estamos hablando, la voluntad. La persona quiere por medio de la voluntad. El querer tiene su sede en la voluntad. Y una voluntad sana y fuerte, para una persona que tiene una voluntad sana y fuerte, va a ser más sencillo alcanzar cualquier cosa que se proponga, ¿no? Para esa persona que tiene una voluntad fuerte y que sabe qué es lo bueno para su vida, esa persona va a querer estudiar, va a querer ser constante, va a querer ser ordenado, va a querer ser obediente, va a querer ser responsable. De ahí la importancia en que nosotros eduquemos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en la voluntad. Nosotros queremos que sean personas libres y que ellos mismos decidan y sean responsables. No toda la vida vamos a poder estar detrás de nuestros hijos diciéndole, Alfredito, por favor estudia, o como en el caso, ¿no? Les pongo una anécdota, les comento una anécdota. En la universidad teníamos un compañero que no asistía a las clases, y lo que pasó fue que él falsificaba las notas de la universidad. En ese tiempo nos entregaban las notas, nosotros las recogíamos y él falsificó los documentos. No es como ahora, ¿no? Que todo lo cuelgan en el sistema y los papás pueden ingresar con un código y ven directamente. En ese tiempo nos entregaban las notas. Entonces él le llevó a sus papás durante unos 2 meses, les llevó sus notas, el consolidado de las notas, y supuestamente tenía notas buenas, ¿no? Y en realidad él se había gastado el dinero de 2 semestres académicos. Entonces la mamá decidió acompañarlo desde el siguiente semestre, sin exagerar, todos los días. Él era un joven de 19 años y realmente era vergonzoso para él que sus papás estuvieran, pero él estaba entre la espada y la pared. O estudias y permites que nosotros te acompañemos, o simplemente te vas de la casa y ves qué haces con tu vida, ¿no? Entonces es un ejemplo extremo de una situación que no debería pasar, porque si él hubiera sido educado en la voluntad, en que él quisiera realmente estudiar como una persona libre de su decisión personal, no hubiera estado atravesando por por esa situación tan extrema, ¿no? Igual los papás. Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos sean personas libres y responsables, que van a ser capaces, ellos van a ser capaces de estudiar. Una voluntad es educada en el seno de la familia, y los valores que se adquieren en la convivencia familiar.
Entonces podemos decir que los padres son los protagonistas de la formación de sus hijos, ¿no? Hay muchos padres y todos lo sabemos porque estamos de ambos lados, ustedes como profesores están de ambos lados, ¿no? Son padres de sus hijos y también son profesores. Y hay muchos padres que están equivocados en el sentido de que creen que el colegio les va a dar la formación que ellos no les dan en casa, ¿no? A veces los padres pensamos en que lo material es lo fundamental, ¿no? Si nosotros trabajamos y les damos el dinero, ya hemos cumplido como padres, cuando en realidad no hemos hecho ni lo más importante. Recordamos lo que dijimos ayer, ¿no? Platón, cuando se dirigía a sus discípulos, les dijo, ¿no? Que lo más importante para él era de que sus hijos sean virtuosos, que buscaran la virtud, ¿no? No el apego a las cosas materiales. Porque en realidad si tú eres una persona estudiosa y te pones a trabajar después, vas a obtener por consecuencia lo material, pero lo más importante es la formación de las personas. Hay 6 áreas de la educación de la voluntad: la educación temprana, la educación eficaz, la educación preventiva, la educación con el ejemplo, la educación motivada y la educación personalizada. Vamos a ver la educación temprana. Se basa en el conocimiento de los periodos sensitivos. En los primeros 8 años de vida se desarrolla el 90% del cerebro y en esos años quedan definidos los cimientos sobre los que va a crecer esa persona. Entonces es muy importante que desde pequeños ellos puedan aprender y ejerciten la voluntad, ¿no? Y ayer estábamos diciendo, recuerdan, que habían ciertas virtudes que se adquirían en diferentes edades. Entonces vamos a tener que hacer uso de estas herramientas y conocer en qué etapa sensitiva está mi hijo para que pueda desarrollar ciertos hábitos y virtudes. La educación efectiva nos enseña a crear sinergia positiva en el interior de la persona, se apoya en la actitud positiva del educando. Si se esfuerza uno en educar, los resultados siempre serán mejores. Entonces vamos a tener que tener una buena actitud tanto para enseñar, tanto para corregir, y esto va a tomar tiempo, ¿no? Mucha gente habla sobre el tiempo de calidad para los hijos. Yo no estoy de acuerdo con este concepto porque tú no puedes reducir el tiempo en minutos. Generalmente pasa esto, ¿no? Que todos los días tenemos actividades y esperamos el tiempo de calidad para el fin de semana. ¿Y qué hace la familia? Se va de shopping y va al patio de comida, se sientan todos a comer y todos están en sus celulares revisando los mensajes. Y a eso le llaman tiempo de calidad. Y es ridículo, porque en realidad los chicos necesitan tiempo. Y si nada más nos enfocamos en, porque también es muy típico, ¿no? De que los padres llegan cansados del trabajo, llegamos cansados del trabajo, y decimos, ¿ya has hecho las tareas? ¿Ya has lavado tus zapatos? ¿Ya has hecho la mochila? Entonces, pero no sabemos cuáles son sus deseos, cuáles son sus inquietudes o qué están viviendo. Y entonces ellos asumen de que a mi papá no le intereso y siempre me corrige, siempre me está llamando la atención, siempre me dice lo malo, que yo soy malo. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud si todos los días estamos llamando la atención? La actitud de él va a ser muy negativa, ¿no? Porque siempre me corrige, una actitud rebelde, no va a querer escuchar. Entonces, no se va a dar una educación realmente efectiva, no vamos a poder calar ni llegar a él. Entonces, depende mucho de nosotros, los educandos, los educadores, el educando, tengan una sinergia positiva. La educación con el ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo es que nuestros hijos vean que nos esforzamos en ser mejores. Cuando toda la familia lucha por mejorar con los mismos objetivos, se hace la teoría Z, ¿no? La teoría Z, el concepto de la teoría Z es esto. Ustedes lo van a ver a lo largo de la exposición. La teoría Z es que todos trabajemos con objetivos comunes, ¿no? Hay una frase que mi mamá siempre me repetía. Mi mamá era profesora y psicóloga, y mamá siempre me repetía: tus hijos no siempre te van a hacer caso. Tú les puedes decir muchas cosas, pero ellos siempre te van a observar y van a hacer lo que tú haces. Y esa es la verdad más grande.
como tú te comportas, nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Tienen los mismos vicios, la misma caminada, la misma manera de contestar, eh, porque ellos siguen nuestro ejemplo, ellos siguen lo que nos miran a nosotros hacer, ¿no? Y en cuanto, si nosotros como familia luchamos por mejorar hacia un mismo objetivo, por ejemplo, si esta casa está desordenada, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Ordenar la casa. Si todos participamos, hacemos la teoría Z y este es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, que todos nos esforzamos por ser mejores. Y muchas veces, y recordando un poco las charlas que tuvimos el año pasado con los adolescentes, hubo una pregunta en la charla que yo di sobre el peligro de las redes sociales y en una pregunta que yo les hice a ellos, a los chicos de cuarto y quinto, ¿ustedes confiarían en darle a sus papás las claves de sus redes sociales, de su correo electrónico, de su Facebook, ¿no? De lo que tengan? Y algunos dijeron no, la mayoría dijo que sí, pero hubo un grupo que dijo que no y yo les pregunté ¿por qué? Porque yo no confío en él, ¿no? Y uno de ellos me llamó mucho la atención porque al final se me acercó y me dijo, ¿yo por qué tendría que confiar en él si él no es una persona confiable? Entonces, él ya estaba haciendo un juicio de valor sobre su padre y eso generalmente pasa en la adolescencia. Si él hace esto, ¿por qué yo tengo que comportarme a mí así? ¿No? O sea, en lo contrario, ¿no? Si él es una persona desordenada, entonces, ¿cómo me puede decir a mí que ordene mi cuarto? Si él es una persona mentirosa, de que me dice, cuando alguien lo busca y no quiere encontrarse con esa persona, dile que no estoy. Entonces, ¿cómo me pide a mí ser una buena persona si él no lo es? Entonces, el ejemplo para ellos es muy importante. Educar en la teoría Z sobre la educación motivada. Hay muchos papás que no sabemos cómo podemos corregir, cómo podemos premiar, cómo podemos castigar. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que castigar y tenemos que premiar de acuerdo a la situación, ¿no? No toda situación va a tener el mismo premio ni el mismo castigo. Dependiendo de la escala de principios, de valores, todos tenemos una escala, ¿no? De eso va a depender, en todas las familias va a ser diferente, pero tenemos que tener por principio que no podemos premiar nada con algo material, con dinero, con cosas. Si una persona si nuestros hijos hacen una buena acción, un buen comportamiento, ellos tienen que ser premiados con el reconocimiento, porque si nosotros premiamos con objetos, por ejemplo una tablet, un celular, una laptop, un juego, ellos no van a querer esforzarse por querer ser mejor, sino que ellos van a querer más dinero. Entonces, es incorrecta la manera en este caso, de premiar, igual de castigar, ¿no? Tenemos que tener cuidado con los premios y los castigos. Nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar que ellos quieran ser una persona mejor. ¿Y cómo voy a ser una persona mejor? Siguiéndolo haciendo lo mismo y mejorando, ¿no? Tenemos que practicarlo y tenemos también que reconocer. Y no solamente reconocer lo bueno que están haciendo nuestros hijos, ¿no? Sino también nosotros como esposos, porque estábamos hablando hace un momento del ejemplo, ¿no? Si nosotros damos por sentada algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, mi esposa cocina riquísimo y nunca se lo digo. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que bueno, es parte de las tareas, no es importante, pero en realidad sí lo es, porque una familia no funciona si es que no trabajamos todos. Entonces todos en la familia deben ser reconocidos. Gordita, qué rico que has cocinado, amorcito, gracias por esforzarte, yo sé que tú vienes cansadísimo, ¿qué tal te ha ido en tu día? Si ellos logran ver eso, entonces van a entender que eso nosotros no lo damos por sentado, sino que todos trabajamos, nos esforzamos y que nosotros lo reconocemos, el reconocimiento, ¿no? Mi papá no me reconoce nunca, él siempre solamente mira lo malo. Son frases que se repiten muy constantemente por los hijos, especialmente por los adolescentes. Mi papá nunca me dice que hago las cosas bien. ¿Se acuerdan que el día de ayer también estuvimos hablando sobre los afectos, de que hay personas que viven muy dependientes sobre la aprobación del líder, del padre, de la madre, y que al final va a generar un problema, se esclavizan por la aceptación de las demás personas, y por eso es que son
sumamente manipulables. Entonces nosotros como padres tenemos que cuidar esto, ¿no? Que él tiene el valor de quién es porque es, no por lo que hace. Mi hijo es importante y yo lo amo por quien él es, no por lo que hace. Y así haga bien o haga mal, yo igual lo amo, pero quiero que sea mejor. Entonces tenemos que hablar de manera positiva respecto de nuestros hijos. La educación personalizada se refiere a que todas las personas somos diferentes. No podemos educar de la misma manera a nuestros hijos porque todos son distintos, tienen una personalidad distinta. Si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos de la misma manera, sin tener en cuenta cuál es su personalidad, sus anhelos, sus deseos, sus vivencias, entonces vamos a perjudicar a unos o vamos a beneficiar a otros y esto va a generar una injusticia y esto va a desencadenar en celos, ¿no? Tenemos que conocer para esto bien a nuestros hijos y luego vamos a tener que aprender a educar a cada uno según sea su manera de ser. Lo más dañino que puede haber es las comparaciones, ¿no? Porque van a dañar el autoestima, van a dañar las relaciones por los celos, que le dije, ¿no? Frustración y hasta violencia, porque hay personas que no pueden controlar la frustración y son enemigos de sus propios hermanos. ¿Y cuánto se ve esto, no? Ahora que, bueno, yo les digo, ¿no? Como abogada, hay tantas heridas en el alma de las personas desde que son pequeños, ¿no? Porque el papá tenía más cariño hacia un hijo y ellos lo podían ver, lo podían sentir, entonces, y esto desencadena en situaciones más graves cuando los papás parten, ¿no? Y hay que repartir, por ejemplo, herencias. En realidad, ellos quieren ser justos, pero en el fondo tienen tantas heridas y faltas de perdón que se dejan llevar por esas pasiones y al final hay tantas discusiones y peleas. Es increíble, pero esas pequeñas heridas han generado toda una bola de nieve que cuando son adultos son personas frustradas y llegan hasta la violencia. Entonces, las cosas pequeñas pueden generar un daño grave en las personas. ¿Cómo es que vamos a aterrizar lo que hemos estado viendo? Eh, Nosotros sabemos de que la suma de los actos van a generar hábitos buenos. Actos buenos van a generar, sumados, hábitos buenos. Y la suma de hábitos buenos van a forjar un buen carácter. Una persona de buen carácter es aquella de que tiene, desde muy pequeño ha generado acciones buenas, constantes, repetidas, buenos hábitos, y estos buenos hábitos han forjado un buen carácter, ¿no? Con buenas virtudes. Entonces, pero un hábito, ¿cómo podemos generar un hábito bueno? Se adquiere por la repetición, ¿no? La repetición respecto de ese buen hábito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo podemos trabajar respecto a la voluntad de nuestros hijos? A esto le vamos a denominar planes de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los conjuntos de actos buenos que vamos a hacer como familia, como nosotros como padre, vamos a fomentar en nuestros hijos para que ellos puedan lograr algo, por ejemplo, para que sean ordenados? ¿Qué actos buenos tendría que hacer continuamente mi hijo para que sea una persona ordenada? Entonces, estos son los planes de acción en lo que nosotros tenemos que trabajar. Los planes de acción se dividen en tres, que son consecuencia del pasado, que son los que son vividos en el presente y los que están dirigidos al futuro. Respecto a los planes de acción que tienen como consecuencia del pasado, surgen de un momento determinado, no previsto, nosotros no lo preveíamos, pero son consecuencia de una acción mal hecha, de un mal comportamiento, de una mala actitud. Entonces estos padres van a tener que actuar, van a tener que planificar un conjunto de acciones para que se genere un hábito y para corregir esta consecuencia incorrecta del pasado, ¿no? De repente, yo les puedo dar el ejemplo, ¿no? Del mío. Durante desde que mi hijo tenía 5 meses hasta los 10 meses, mi abuelita, con una persona, porque mi mamá murió cuando yo era mucho más joven, venían cuidando a mi hijo, ¿no? Entonces él adquirió un mal hábito. Entonces cuando yo renuncié, porque de verdad que sentía de que no conocía a mi hijo, no lo entendía y me hacía berrinches, así tan chiquitito como él, me hacía unos berrinches que
terribles. Entonces, tuve que hacer un plan para trabajar con él, ¿no? Y corregir ese mal hábito. Entonces, eso es consecuencia del pasado, de lo que yo no hice y permití, ¿no? O de repente permití los berrinches de cuando son muy pequeños y consentía esos berrinches. Entonces, afiancé una mala conducta. Los vividos en el presente persiguen el mejor cumplimiento de normas, costumbres o encargos establecidos o que se establecen con el propósito de facilitar una buena convivencia y estimular virtudes de la familia cada día presente. Entonces, estoy logrando que mi hijo sea una persona ordenada, pero tengo que seguir afianzando eso para que él no pierda ese buen hábito, ¿no? Porque le puede ganar la flojera o de repente empieza a ser desordenado, desorganizado en sus tareas. Entonces, como familia, vamos a establecer un propósito para mejorar más nuestras normas y costumbres. Y los dirigidos al futuro, que van a ser establecidos por los padres y que obedecen a un hecho ocurrido, un defecto que existe, que podría existir y que se va a corregir, ¿no? En realidad esta es una inversión a mediano o largo plazo para conseguir un hábito o virtud determinada previamente. Entonces, nosotros vamos haciendo el camino para que él pueda alcanzar virtudes mayores, ¿no? Por ejemplo, no puedo lograr la templanza si es que antes no he logrado, por ejemplo, el orden, ¿no? Mi hijo se deja llevar mucho por emociones o pasiones, es berrinchudo, entonces, ¿cómo me voy a proyectar al futuro si es que no estoy logrando paso por paso alcanzar planes de acción mientras va creciendo y teniendo en cuenta los hábitos y su forma, su modo de ser? Entonces nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero lograr para mis hijos? ¿Cómo lo vamos a aplicar todo lo que hemos estado hablando? ¿Cómo lo vamos a aplicar en la voluntad? Estimulamos un valor o una virtud en el periodo sensitivo, de lo que les estaba explicando, ¿no? A mayor número de estímulos y mejor calidad de los mismos, habrá más conexiones de neuronas, como consecuencia un mayor enriquecimiento del cerebro. Cada hábito tiene su mejor momento, el más oportuno, en el que se acepta más fácil, y vamos a educar potenciando según estos datos, y eso se aplica desde la educación temprana, lo que les venía diciendo de que a cada edad le corresponde una virtud. Y esto es a través de las motivaciones. En este cuadro podemos ver, ¿no? Qué hábito o virtud se puede lograr mejor en un periodo sensitivo. O sea, el hijo o el alumno va a tener mejor aceptación, va a captar mejor y también va a estar preparado en la edad para poder lograrlo. Y acá podemos ver, ¿no? El orden se logra cuando son muy pequeños, de 1 a 3 años, la obediencia de 3 a 6 años, la generosidad de 6 a 9 años, la laboriosidad de 8 a 12, la solidaridad de 12 a 15, la lealtad de los 14 a los 18 años. Y podemos tener más cuadros sobre hábitos y virtudes que yo les puedo alcanzar después. Pero la voluntad se apoya en la inteligencia para adquirir estos hábitos y virtudes. Las personas, y esto es algo muy importante, ¿no? Porque hay muchos que dicen, él es buen deportista, él es inteligente, nació. Hay personas que nacen con esa estrella, ¿no? Que hay personas que nacen deportistas, inteligentes, generosos, pero en realidad estas personas se hacen gracias a buenos estímulos recibidos y a su capacidad de seres libres y responsables, ¿no? Los hijos de padres inteligentes y músicos no son normalmente inteligentes y músicos por ser hijos de sus padres, ¿no? Sino porque en realidad han convivido con ellos, hablando del ejemplo. Las aptitudes y la forma de ser de las personas en su mayor parte no son hereditarias, sino que se adquieren en la convivencia gracias a los estímulos que reciben, principalmente durante estos periodos sensitivos, ¿no? Por ejemplo, si el padre lee todos los días, como consecuencia los hijos van a leer, ¿no? Por eso es que los chicos no leen, porque nunca ven a sus papás leer, entonces no toman importancia. Generalmente quien
está más tiempo con ellos es la televisión, entonces aprenden todos los valores, lo que ellos miran, y eso también es lo que desean. Entonces, si nosotros queremos inculcar hábitos y que nuestros hijos destaquen, vamos a tener que hacer que ellos miren un ejemplo correcto. Esto es para pensar y para actuar. ¿En qué gastamos el esfuerzo? ¿En qué gastamos nuestro mayor esfuerzo del día? ¿En dónde están nuestros anhelos respecto de nuestro hijo? ¿En qué yo me esfuerzo para ellos? ¿En que quiera estudiar? ¿En que quiera ser constante? ¿En que quiera ser ordenado? ¿En que quiera ser responsable? Yo les pregunto, ¿no? Porque si yo quiero esto para mi hijo, entonces en realidad lo que quiero en una palabra es que tenga valores y que tenga una fuerza de voluntad, y el resultado para él va a ser que va a lograr buenos objetivos para su vida. Si él tiene como resultado de que es desordenado y que tiene malos hábitos, pues va a tener problemas en el área del colegio, por ejemplo, ¿no? En que no aprende matemática, no aprende física, tiene malas notas, es flojo, porque en realidad no estoy poniendo mi esfuerzo en que él quiera estudiar, no estoy tratando de fomentar ni educando su voluntad. Entonces, vamos a concluir en que educar la voluntad es el principio de una buena educación. Una persona con virtudes lo tiene mucho más fácil para todo. Entonces, tenemos que aplicar nuestro esfuerzo prioritariamente en conseguir hábitos buenos en nuestros hijos, y tenemos que motivarlos para que esto se convierta en virtudes, que ellos mismos lo puedan convertir en virtudes. Ahora voy a pedirles de que vamos a participar todos en este caso real para ver cómo es que nosotros podemos planificar los planes de acción de los que hemos hablado. Les voy a leer, ahí tienen en el cuadro un casito real que se presenta usualmente en todos los hogares, si no en todos, en buena parte de ellos. Entonces voy a leerlo y después vamos a participar. Esta es la situación, el hijo problema. Somos una familia numerosa con 5 hijos. Felipe es el del medio, acaba de cumplir 7 años. Es nuestro hijo problema. No destaca en nada, pasa inadvertido. Sus hermanos pequeños vienen muy seguidos, o sea, son seguiditos. Siempre que riñen los hermanos, él tiene la culpa. Al menos yo eso pienso. El pequeño ya lo dice: Felipe, cuando venga mamá te pegará. Es retraído, triste y sus notas son regulares. Sentimos preocupación por Felipe cada vez mayor. Estamos leyendo un libro sobre los celos y pienso que Felipe también ha sufrido por tener celos del hermano siguiente, que sigue. No le dimos importancia cuando él nació, aunque ahora tiene menos celos. Mi marido y yo hemos decidido hacer un plan de acción y solo tenemos que adaptarlo a Felipe, aunque sabemos que llevará tiempo conseguir buenos resultados. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este caso de nuestro hijo Felipe, de 7 años? El objetivo sería que él gane autoestima, ¿no? Identificamos el problema. El problema de Felipe en realidad no es que es un hijo problema, ¿no? Sino de que en realidad Felipe siente celos, los papás han logrado identificar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Felipe necesita? Ganar autoestima. Entonces, vamos a ver que como plan de acción, porque tenemos que ver en concreto qué es lo que podemos hacer, es darle encargos fáciles por su edad, ¿no? Entonces, la etapa sensitiva que él tiene y para lograr la autoestima, es darle encargos fáciles que él pueda cumplir y también jugar más con él, porque él no ha recibido atención, él tiene celo de sus otros hermanos. Y cómo van a ser los medios concretos para que yo pueda darle esos encargos. Entonces hacemos una lista de las cosas buenas que le van a ayudar a lograr el autoestima, ¿no? Entonces le damos el encargo de contestar el teléfono, de abrir la puerta, de recoger el pan, vamos a jugar con él, ajedrez, recibirá una atención muy especial y le preguntaremos todos los días cómo le ha ido en el colegio, para que Felipe se sienta importante. ¿Y cuál sería la motivación? Porque ellos necesitan motivación, ¿no? Entonces el papá va a hablar con Felipe y le va a decir: pronto cumplirás 8 años, ya eres mayor, tenemos que prepararte, te daremos más responsabilidades, vamos a jugar juntos, para que él se sienta motivado. Entonces, este es el caso
yo lo resuelto de esta manera, con estos objetivos, cómo vamos a lograrlo, los medios y cuál sería la motivación. Ahora me gustaría que ustedes, a partir de este ejemplo, puedan proponer, de repente va a ser otro el objetivo, ¿no? De repente ustedes logran ver, en este caso, otros problemas que se presentan y que se pueden trabajar, no solamente que él gane autoestima. Entonces, voy a abrir si me pueden ayudar y podrían abrir los micrófonos para que todos podamos participar. Entonces, la pregunta es, ¿qué problemas ustedes han podido identificar en este caso y cómo podríamos resolverlos? ¿Qué planes de acción ustedes plantearían para el problema que ustedes han identificado?